Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Antes de empezar con el video quiero aclarar que no soy dueño de las imágenes, animes, personajes o canciones que puedan salir en el video, solo soy dueño del fic que es de mi total propiedad. Quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse, ya que más del 60% de la gente que no ve mis vídeos no está suscrita. También pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por último, si alguien quiere unirse al canal o enviarme un super gracias, lo agradecería muchísimo. Bien, eso sería todo. En la descripción estará el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de las miniaturas en mi canal. Les agradecería que fueran a darle un vistazo a su canal, y sin más que decir los dejo con el capítulo Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Capítulo esperando que iniciara un nuevo capítulo, pues estaba a punto de revelarse el origen y toda la historia de ese universo, algo que interesó a los dos dioses por saber cuál era el origen de Naruto. Artemisa por su parte estaba en silencio, algo enojada por haber sido derrotada por una semidiosa. Aun si usó el poder de un primordial, para ella era humillante ser vencida por una semidiosa. Los primordiales por su parte querían ver si el origen de Naruto sería igual al de Caos y Orden en su universo o si este sería distinto. No podían esperar para ver cómo había sido la creación de un ser tan poderoso que la misma Caos no podía derrotar. ¿Quién leerá ahora? Afrodita preguntó con una sonrisa. Yo lo haré. Hades habló mientras Afrodita le entregaba el libro. El dios del inframundo tenía mucho interés en saber cómo había sido creado Naruto, y aún más importante, qué pasaría con el Olimpo ahora que él parecía querer convertirse en el rey de su panteón. Naruto, el primordial de la realidad, capítulo 4. Todos miraban a Naruto, quien tras decir lo último les miraba serio. Antes de que existiera este mundo, de que se crearan las razas como los demonios, ángeles o incluso dioses, no había nada, un vacío absoluto en el cual un día se agrupó una gran energía, la cual empezó a dividirse en pequeños fragmentos más pequeños. Cada fragmento lentamente fue creciendo y tomando la esencia de este vacío para convertirla en algo distinto. Fue ahí cuando nacieron los primeros primordiales, seres que tomaron la esencia del vacío y la convirtieron en los elementos fundamentales del universo, como lo eran el tiempo, el caos, el orden o la realidad. Así que fue de esa forma que los primordiales se crearon y crearon los elementos primarios del mundo. Atenea murmuró mientras escuchaba atentamente lo que Hades leía. Ella, al igual que los demás dioses, estaban muy sorprendidos por esto, mientras los primordiales solo permanecían en silencio. No se podían sorprender, ya que eso fue lo mismo que pasó en su mundo. Los dioses se sorprendieron ante tal revelación y prestaron aún más atención a Naruto. Los aspectos que tiempo después serían fundamentales para el universo. Cuando los primordiales fueron creados se dividieron en grupos, lo que ustedes ahora llaman panteones. Entre estos estaban Caos, Orden y Yo, los tres primeros primordiales de quienes descenderían el resto. Orden se mantuvo al margen y jamás intervino en nada, silenciosamente observando cómo avanzaba el tiempo y la historia. Por otro lado, Caos y Yo formamos una relación de la cual nacieron los nuevos primordiales, algunos de los cuales eran Gea, Urano y Tártaro, que fueron quienes pusieron en marcha el panteón griego, con Urano siendo uno de mis hijos y a quien le cedí el liderazgo de nuestro panteón cuando yo me fui a dormir. Durante años permanecí dormido en una dimensión creada por mí mismo en silencio y sin perturbaciones hasta despertar hace unos años, topándome con este mundo y llevándome unas nada gratas sorpresas sobre lo que había sucedido: el nacimiento de Cronos, la muerte de Urano, el nacimiento de los 6 dioses originales y la titanomaquia junto a la derrota de los titanes. Y eso nos lleva de todos. Cayó al suelo mientras escuchaban lo que Hades acababa de leer. El mismo dios del inframundo se detuvo en su lectura al terminar de leer dicha parte. Urano como Gea en su lugar estaban muy sorprendidos escuchar que en ese mundo su padre había sido quien heredó el puesto de rey a Urano, y no solo eso, sino que también había sido este mismo quien puso en marcha a su panteón. Eso los sorprendió bastante, ya que no se lo esperaban para nada. No sé ustedes, pero ese Naruto se escucha como alguien muy impresionante que me gustaría conocer. Nico habló con gran emoción al escuchar la lectura. Naruto era el más fuerte de su panteón en ese mundo, y eso emocionaba al hijo de Hades ante la idea de conocer a alguien tan fuerte y antiguo. Algo me dice que nos están ocultando información. Hefesto dijo mientras entrecerraba los ojos. Algo en lo profundo de él le decía que había una información aún sin revelar en el libro, y eso le parecía algo sospechoso.
Naruto habló para sorpresa de todos al escuchar al primordial hablar sobre el inicio de su panteón. Eso quiere decir que tú eres de cierta forma un pariente nuestro. Atenea preguntó a Naruto. Básicamente, me convertiría en tu tatarabuelo como dirían los humanos. ¿Qué planeas hacer ahora? Hades preguntó al primordial sabiendo que si estaba presente en la sala era porque tenía algún plan para llevar a cabo. Me he dado cuenta de lo disfuncional que es el panteón griego y planeo cambiar eso, especialmente por Zeus que para ser francos, es posiblemente el peor rey que hay entre todos los panteones, alguien incapaz de aceptar sus errores y que en lugar de trabajar en ello, sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez durante cada siglo que pasa. Si el rey es incapaz de mejorar, ¿qué se puede esperar del resto? Los únicos que puedo decir que no son unos completos imbéciles para el título de dios que portan son Hades y Hestia. Ante lo escuchado, todos los dioses en la sala salvo por Hades y Hestia se sintieron insultados. Ellos no eran tan malos como el primordial decía, aunque si echabas un pequeño vistazo al pasado y sus acciones te darías cuenta que tenía razón. Zeus en su lugar frunció el ceño con enojo, él no debía dar explicaciones a nadie sobre sus acciones, era el rey del Olimpo y haría lo que le diera la gana. Hades en su lugar vio como todos los dioses ponían una cara de enojo y negó, realmente eran arrogantes y estúpidos, él mismo había cometido errores en el pasado, pero muy a diferencia de los demás, él sí se esforzó por mejorar y arreglar el daño que causó, caso contrario al de todos los demás dioses en la sala, fuera de Hestia no había uno solo que se salvara de esto, pues la diosa del hogar era la única que hasta el momento había tenido un comportamiento impecable. Hablando de Hestia, la diosa se encontraba con una mirada triste en sus ojos, pues su familia estaba muy mal y ella sabía de las cosas horribles que habían hecho en el pasado. Ante estas palabras la mayoría de dioses agacharon la cabeza sabiendo que el primordial tenía razón. Zeus por su parte se limitó a gruñir por lo bajo sabiendo que no podía hacer nada contra Naruto, aun si estuviera desatado y con su rayo maestro en mano, no había forma de que él pudiera enfrentarlo. A partir de ahora yo me haré cargo del Olimpo ya que parece que ustedes son incapaces de hacerlo. No puedes venir al Olimpo y simplemente coronarte como rey, yo me gané ese puesto y es mi derecho ser el rey. Zeus gritó esta vez sin poder contener su furia, podría haberse quedado callado antes pero no toleraría que nadie le quitara su puesto que en sus propias palabras él se merecía y había ganado justamente, aun si era un primordial no dejaría que eso sucediera. Y dime pequeño dios, ¿qué podrías hacer tú para detenerme? Naruto preguntó divertido ante la furia del pequeño dios, para alguien como él era casi adorable ver a una pequeña larva como Zeus intentar intimidarlo. No me importa si eres un primordial o lo que sea, si tú crees que puedes venir y simplemente quitarme mi título como rey estás equivocado, te mataré si lo intentas. No sé por qué me sorprende el nivel de estupidez que puede alcanzar Zeus, debería haber sabido que haría algo así de estúpido. Poseidón dijo viendo a su hermano, realmente era de esperarse que hiciera algo así y debía admitir que hasta el momento era lo más estúpido que había hecho. Naruto no pudo evitar soltar una pequeña risita ante tal declaración, los nuevos dioses sí que eran arrogantes como para desafiar a alguien como él, aún más desconociendo la totalidad de su poder. Ahora que lo pienso, ¿cuál será la totalidad de su poder? Digo, ya sabemos que es más fuerte que caos y orden juntos, pero ¿qué tanto lo será? Y aún más importante, ¿cuál será su límite? Hermes dijo interesado por esto, ya se había dicho que era muy fuerte, pero se preguntaba si tendría un límite su poder. Y si era así, ¿cuál sería ese límite? Honestamente me pregunto lo mismo. Orden habló por primera vez en todo el tiempo que había estado en la sala impresionando a todos al escucharlo hablar por primera vez. Honestamente eso es lo mejor que le podría pasar al Olimpo, ustedes no han hecho más que idiotez tras idiotez, siglo tras siglo cometiendo los mismos errores, por si no lo has notado varios dioses están inconformes contigo como rey y eso se ve reflejado en los múltiples intentos de traición que han hecho para derrocarte, una vez tome el control me aseguraré de que no vuelvan a cometer los mismos errores. Naruto habló esta vez serio, para él los dioses no eran más que niños con mucho poder y fuerza, más allá de ello solo eran unos mocosos a los cuales nunca se les educó bien. Tiene razón. Luke habló completamente de acuerdo con el pensamiento de Naruto, al igual que el primordial el semidios, pensaba que los dioses solo era un montón de niños con mucho poder. Ja, y decían que yo era malo. Cronos dijo con una sonrisa a sus hijos, si él era malo sus hijos eran unos monstruos. Antes de que Zeus pudiera responder una cinta con un sello apareció en su boca cubriéndolo totalmente para evitar que hablara.
Bien, si alguno más quiere dar su opinión adelante, solo les recuerdo que antes de hablar deben cuestionarse si lo que dirán tiene alguna coherencia o sentido. Ningún otro dios habló, no porque no quisieran sino porque no podían, aunque algunos querían replicar sobre su declaración de que no eran más que idiotas, sabían que no podían, pues solo hacía falta echar un vistazo al pasado para darse cuenta que como dioses solo portaban el título. Parece que al menos en ese mundo sus contrapartes tienen algo más de sentido común y si son capaces de aceptar sus errores, lástima que no pase lo mismo en nuestro mundo. Gea habló mientras veía a los dioses de su mundo, quienes a diferencia de los mencionados en el libro, solo se enojaban cuando les decían la verdad. Días más tarde, habían pasado un par de días desde la llegada de Naruto al Olimpo y solo ese tiempo bastó para cambiar completamente el reino de los dioses griegos. Lo más notorio fue que a los dioses se les permitió interactuar con sus hijos más seguido mientras no descuidasen sus labores divinas, algo que fue agradecido por la mayoría de dioses. Cuando el aviso de que Naruto estaría a cargo del Olimpo se hizo público para sorpresa de muchos, nadie protestó, casi era como si no les importara que Zeus había perdido el trono, lo que enojó al dios del rayo. Lo único que sí los sorprendió fue saber que Naruto era un primordial y aún más que eso fue el saber que este era un antepasado suyo al nivel de caos y orden. Oh vamos, ¿en serio no les importa que alguien tomara el trono? Zeus dijo con algo de enojo al escuchar cómo a los demás dioses les daba igual que él hubiese perdido el puesto como rey. Viendo todos los intentos para derrocarte en el pasado y presente no me sorprende, sorprendente sería que hubiesen hecho algo para evitarlo. Hades habló viendo a Zeus como si fuese idiota, parecía que se olvidaba de la gran cantidad de intentos para derrocar lo que habían ocurrido en el pasado. Pero la sorpresa más grande fue fuera del panteón griego, los dioses de otros panteones se habían quedado boquiabiertos al ver la aparición de un nuevo primordial. No era algo de todos los días ver como un dios primordial del universo aparecía en un panteón y se coronaba rey, aún más fue su sorpresa al enterarse de que este primordial estaba a la par de caos y orden, y sin embargo, se había mantenido oculto tantos eones sin hacer nada. En eso tienen razón, para alguien con tal poder y importancia, debería ser imposible haberse mantenido oculto tantos eones sin dejar rastro. Tártaro dijo mientras escuchaba la lectura, alguien tan fuerte no debería poder mantenerse oculto tanto tiempo como si nada. Esto había puesto un poco paranoicos a los demás panteones, pues ahora los griegos se posicionaban entre los más fuertes solo por el hecho de que su nuevo rey era un primordial. No parecía mucho, pero hablaban de un ser capaz de asesinar dioses de gran poder como si fueran moscas. Aún peor era su dominio, pues este podía moldear la existencia misma a su antojo, lo que lo hacía más peligroso. Los más paranoicos eran las tres facciones, ya que ahora mismo eran de los más débiles. ¿No se debería suponer que sean los más fuertes ellos? Perky preguntó al escuchar lo último. Por lo que había escuchado de parte de Atenea, las tres facciones bíblicas deberían ser las más fuertes del mundo sobrenatural. No, perdieron demasiado poder durante la Gran Guerra Santa y eso los hizo débiles en comparación con otros panteones. Claro que tienen seres muy fuertes, incluso más poderosos que Zeus por mucho, pero aún así ninguno de ellos llega siquiera a rozar el nivel de un primordial, y mucho menos uno tan fuerte como Naruto. Atenea respondió al hijo de Poseidón, quien por esa respuesta. Los demonios y ángeles caídos especialmente, aunque sobre todo los primeros, ya que no tenían muy buenas relaciones con las demás razas, debido a su reputación de apuñalar a todos sus aliados por la espalda, reputación que estaba más que justificada si veías sus alianzas con otras razas y panteones en el pasado, especialmente con los Shinto. ¿Qué ocurrió con los Shinto? Bianca preguntó, curiosa por saber qué había sucedido entre ambas razas. Los Shinto son el panteón de los dioses como Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo. Estos tenían un acuerdo con los demonios bíblicos para que una raza de nekomatas pudiera vivir en el inframundo con la promesa de que los demonios no harían nada para dañarlos. Tras un incidente con un miembro de esta especie, los demonios masacraron a toda la raza y casi van a la guerra con el panteón sintoísta. Desde entonces los demonios y los sintoístas no tienen muy buena relación y Amaterasu mata a cualquier demonio que esté cerca de ella. Apolo respondió a su prima, quien se sorprendió por tal revelación. Ahora entendía por qué los demonios no tenían buena relación con otros panteones. Ella tampoco haría la paz con la raza que ya ha apuñalado a sus antiguos aliados por la espalda. No sé qué esperaban, son demonios, claramente confiar en ellos es como jugar con la cola de un dragón, eventualmente el dragón va a asesinarte si lo molestas y los demonios te van a traicionar si lo ven conveniente para tener alguna ventaja de cualquier tipo.
Gea habló con simpleza, ella conocía a los demonios creados por Elohim y era obvio que confiar en ellos era estúpido, aunque podrían parecer muy amigables y inofensivos, su sangre de demonios aún estaba presente y a la más mínima oportunidad, te traicionarían si creían que podrían obtener un beneficio de hacerlo. Inframundo griego, Naruto caminaba por lo más profundo del inframundo, delante suyo iba Hades guiándole hacia su objetivo, pero ¿qué buscaba el primordial en este lugar? La respuesta sorprendería a cualquiera que la escuchara, pues buscaba al titán del tiempo, Cronos. Parece que no somos los únicos que están en problemas. Poseidón dijo con una sonrisa al escuchar cómo Naruto quería ver a su padre, eso no era nada bueno para Cronos, pues este había asesinado a su hijo. El titán del tiempo en su lugar sintió un frío recorrer su cuerpo y como un miedo empezaba a crecer en él ante la idea de toparse con Naruto. Una vez llegó al lugar pudo ver a un Cronos completamente encadenado de pies a cabeza, sus cadenas cubiertas por sellos y magia divina que impedía que la gran fuerza del titán las pudiera romper. El titán al sentir la presencia de los dos seres miró hacia abajo y gruñó enojado. Esto se va a poner bueno. Ares habló mientras sacaba unas palomitas para comer mientras veía la proyección en la pantalla y la lectura del libro. ¿Qué quieres, Hades? Cronos preguntó con un tono de enojo, dejando saber su descontento ante la presencia del dios del inframundo. Así que tú eres Cronos, debo decir que esperaba algo más impresionante para alguien que mató a un primordial, pero supongo que te sobreestime tomando en cuenta que atacaste a Urano cuando no se podía defender. Urano sonrió de medio lado al ver la cara de enojo de su hijo por esta información. Muchos hablaban de que Cronos lo había asesinado, pero nadie se ponía a pensar en cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron para tal suceso. Cronos en su lugar frunció el ceño al recordar que si bien mató a su padre, había sido ayudado por su madre y atacado a Urano cuando este estaba dormido, lo que básicamente era atacar a alguien que no se podía defender. Naruto miraba al titán del tiempo algo decepcionado para enojo de este, quien soltó un gruñido. Cronos, al estar en lo más profundo del inframundo, no sabía aún quién era Naruto, por lo que para él solo era un dios más que se atrevía a burlarse de él ahora que estaba encerrado. Yo soy Cronos, el titán del tiempo, ¿cómo te atreves a insultarme de tal forma? Ya veo de dónde sacó Zeus su personalidad. Naruto dijo sin dejar terminar al titán, quien se enojó aún más. Si no estuviera encadenado te aplastaría como a una mosca, maldito dios. Oh, esto va a estar bueno. Ares volvió a hablar mientras escuchaba como Cronos decía tal idiotez. Cronos habló sacando una sonrisa a Naruto, que tuvo una idea en ese momento, y cuando Hades vio la sonrisa de Naruto supo que algo malo iba a pasar. Creo que vas a recibir una paliza, Cronos. Atlas habló mientras veía a su hermano gruñir cuando su contraparte habló de más. El idiota no sabía estaba enfrente del primordial más fuerte de su dimensión y estaba a punto de averiguarlo por las malas. Así que si no estuvieras encadenado me aplastarías. Qué interesante, me pregunto si será verdad eso, tal vez debamos comprobarlo. En cuanto Naruto dijo esto, las cadenas de Cronos fueron rodeadas por una energía roja con amarillo y se desintegraron liberando al titán para sorpresa de Hades, quien abrió los ojos en completo shock. El dios del inframundo decidió retroceder varios metros del titán mirando a Naruto como si fuera una especie de loco. Hades arqueó una ceja al leer esa parte. Su contraparte había olvidado que Naruto era quien estaba con él, ni siquiera su padre tenía el poder de vencerlo, y eso era un hecho más que claro. Bien, mi pequeño titán, demuéstrame que no eres solo palabras. Naruto habló sonriendo a Cronos, quien no se la pensó dos veces y apretando su puño lo lanzó en dirección al primordial con el fin de aplastarlo aprovechando su gran tamaño. Para su sorpresa, este no le hizo nada mientras una barrera amarilla lo rodeaba impidiendo que Naruto fuera tocado. Cronos nuevamente hizo lo mismo para recibir el mismo resultado. Este repitió varias veces el mismo movimiento sin ningún efecto, incluso cuando usaba su magia para potenciar sus golpes estos no tenían ningún efecto. Todos en la sala veían cómo la pantalla proyectaba a un Cronos dando una gran serie de golpes a Naruto sin siquiera poder tocarlo. Los dioses se sorprendían bastante al ver esto, pues si estuvieran en el lugar de Naruto, habrían muerto hace bastante por estos golpes. ¿Ya terminaste? Debo decir que es bastante aburrido ver que el gran titán del tiempo solo use golpes comunes para luchar. Me esperaba alguna magia extraña, pero parece que solo la usas para potenciar tus puños. Estas palabras hicieron que la furia del titán llegara a su límite y retrocediera unos metros. Tras haber hecho esto, apuntó a Naruto con su mano mientras gruñía. Muere.
Cronos gritó y una gran cantidad de círculos mágicos se formó alrededor de Naruto alterando ligeramente el entorno, lo que parecía ser un reloj se formó a su alrededor girando poco a poco mientras aumentaba su velocidad, cuando este parecía estar en su punto máximo todos los círculos mágicos se cargaron completamente y una serie de disparos salieron, esto se mantuvo por varios segundos, y cuando finalmente finalizó Cronos dio un paso atrás incrédulo, Naruto estaba completamente ileso viéndole como si de un idiota se tratara. Bueno, eso es debatible. Urano dijo mientras veía a la contraparte de su hijo como un idiota, realmente había que ser muy ingenuo para creer que eso podría derribar a un primordial como Naruto. Nada mal, debo decir que fue bastante ingenioso y si fuera un dios eso podría haberme matado, para tu mala suerte algo así no me podría herir jamás. Naruto miró a Cronos y chasqueando los dedos el titán fue rodeado por un humo rojo. Urano te habría pulverizado en una pelea justa. Es bueno ver que alguien sí sabe cómo habrían sucedido las cosas en otras circunstancias. Urano dijo mientras veía a los dioses sorprendidos por esto, no entendía por qué se sorprendían por tal revelación, si Cronos no lo atacó de frente, fue por algo y ese algo era que sabía que de hacerlo moriría. Tras esas palabras Cronos fue encadenado nuevamente y ahora sobre su cuerpo habían grabados de símbolos extraños. ¿Tú no eres un dios? ¿Qué eres? Cronos preguntó viendo que fue encadenado sin poder hacer nada al respecto. Yo soy Naruto, hasta donde tengo entendido Urano me mencionó un par de veces. Esto hizo que el titán del tiempo intentase recordar y tras unos segundos abrió los ojos sorprendido. ¿Tú eres? Naruto sonrió viendo que Cronos lo había reconocido. Soy Naruto, el más fuerte de los primordiales que crearon el universo y el mayor de estos, soy el primordial de la realidad. ¿Soy el único que siente un escalofrío cruzar su espalda cada vez que lo dice? Apolo mencionó mientras sentía como un escalofrío recorría su espalda cada vez que Naruto mencionaba esas palabras. Hermes asintió a su hermano en entendimiento ya que eso le pasaba a él también. Naruto dijo mientras Cronos sentía algo de miedo, él había intentado enfrentar a un primordial, eso explicaría por qué sus ataques no le afectaban, pero ¿qué hacía un primordial en el Olimpo? Se suponía que ellos no intervenían ya, ni la misma Caos lo había hecho en todos estos milenios. ¿Por qué lo haría? Caos volvió a preguntar a la nada, no era como que le importara si esos idiotas se mataban entre sí, mientras ninguno fuera tan estúpido para intentar molestarla, que hicieran lo que les daba la gana. Dulces sueños Cronos. Naruto susurró y los símbolos en su cuerpo brillaron liberando una carga de magia que lo hizo gritar antes de caer inconsciente. Fin del capítulo, eso es todo. Hades dijo cerrando el libro y dejando la sala en silencio unos momentos. ¿Alguien más tiene el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Atenea preguntó sintiendo que en el siguiente capítulo pasaría algo sumamente malo. Fin del capítulo. Break it down for a minute, I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen.